Seguimos en Voz y Voto, una semana cargada de información política, como venimos charlando, y vamos a tener una mirada particular muy especial y que tiene la ventaja, lo hablamos fuera de cámara, de una perspectiva diferente porque es desde afuera, más lejana en relación a lo que pasa en nuestro país. Hablo de Pilar Rahola. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola. Ella es española, Hola. catalana, gracias por la aclaración. Periodista, analista, ha sido dirigente política, ha tenido cargos en la legislatura también y conoce mucho de Argentina, conoce mucho de Argentina. Te hemos visto analizar la realidad en canales de noticias de Buenos Sí. Aires y ahora estás en Córdoba, Sí. justo en la semana donde se conoció la confirmación de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner por 6 años para que cumpla prisión efectiva y también la inhabilitación para cargos públicos. Tu impresión, estás en Argentina, de lo Para que mí, pasó y hablamos también de un tema que quiero que lo toquemos acá. ¿Qué significa para el país de acá en adelante, en tu opinión? yo creo que Cristina Kirchner era el tapón fundamental, el obstáculo para que finalmente cambiara de paradigma toda la República. Es decir, Argentina está en un proceso de mutación, de cambio muy profundo que tiene que ver con cerrar el ciclo del kirchnerismo, que fue un ciclo enormemente corrupto. Yo creo que Argentina vivió en esa época quizá los escándalos de corrupción más importantes de Latinoamérica, o de los más importantes. Y Cristina Kirchner ha sido, de alguna manera, el símbolo de esa corrupción sistémica que llegó a cotas impensables. Era una corrupción en lo económico y también en lo político y en lo institucional. Entonces, que no se resolviera nunca el tema Cristina, que Cristina no se cerrara con una sentencia y con una cárcel, era un tapón permanente. Nunca acababas, siempre estaba ese fantasma, esa especie de día de la marmota permanente, con Cristina apareciendo, sacando y otra vez saliendo y volviendo. Con lo cual yo creo que Argentina necesitaba que el tapón reventara, que reventara, saliera y que fluyera otro tiempo y otro momento. Incluso para los propios kirchneristas era un tapón, para una reformulación de todo ese mundo, ¿no? Y luego también hay algo que es muy importante desde el punto de vista de la sanidad democrática, que es el volver a confiar en la justicia. La justicia es uno de los pilares de una democracia y tiene que funcionar con cierto criterio independiente. Y el problema que ha vivido durante muchos años Argentina es la sensación de que era un brazo armado de la política o del ejecutivo, pero no era un poder en sí mismo. Yo creo que lo que ha hecho la Corte ahora es recordarle, incluso además jueces que habían sido puestos en época del kirchnerismo, recordarles que antes que vinculados a un partido u otro son jueces. Pero ¿y qué pasa con una población importante que es la que sigue a Cristina Kirchner, que no cree en la independencia, que cree que hubo lawfare en todo el proceso y que se resiste a aceptarlo, incluso movilizándose en las calles? ¿Qué pasa con esa población que es importante? Bueno, pero eso forma parte del proceso de cambio de Argentina, porque al final a mí me gusta decir que el problema de Argentina a menudo es que ha habido mucho pueblo y poco ciudadano. Las sociedades de ciudadanos son sociedades de personas con pensamiento crítico, que no siguen acríticamente a un líder, que no lo convierten en un mesías, en un salvador de la patria, sino que sencillamente ponen gestores públicos. Y el kirchnerismo, y muy especialmente Cristina Kirchner, ha utilizado el concepto del pueblo. Yo soy la salvadora del pueblo. Eso siempre es un concepto de rebaño. A mí lo que me gusta es el ciudadano crítico que dice, voto a este político porque es bueno, ahora lo saco porque es malo. Y no concibo la política como una religión, sino como un concepto cívico, ¿no? Y yo creo que hay una masa de población en Argentina que ha seguido el kirchnerismo con dogmática religiosa, casi como si fueran creyentes, no pensadores, auténticos creyentes de una fe religiosa. Y Cristina Kirchner ha jugado mucho con ese concepto mesiánico, o yo el abismo, o yo la muerte, o yo soy el pueblo. Yo cuando un político dice que yo soy el pueblo, represento al pueblo, siempre me pongo a temblar. Porque lo que quisiera es que un político dijera yo gestionaré el bien público de una sociedad de ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasará con todo este mundo? Bueno, es un mundo muy acrítico que ha decidido estar ciego, sordo y mudo, como aquellos monos de Gibraltar, no sé si los ven, que están así, ante lo que era una realidad cósmica, que era el enriquecimiento terrible y brutal de la propia Cristina y de su familia, los maletines que iban arriba y abajo, el flujo de dinero con el eje bolivariano, las cajas, en fin, todo lo que hemos vivido, incluso desde fuera, que ha representado, y que además ha representado una corrupción estructurada, sistémica dentro del propio sistema. Si un votante de Cristina Kirchner no lo ve, es que no quiere verlo.
Pero yo creo que justamente la sentencia y la entrada en cárcel de alguna forma va a ser sanadora también para este mundo. Quizá una parte de él continuará inundando la calle y diciendo que los jueces están al servicio de la política, lo que ustedes quieran. Pero lo que ha pasado en Argentina ha sido un acto de independencia judicial. No me imagino la presión sobre esos 3 jueces y creo que han tenido un gesto de valentía. Y eso que hablabas al comienzo, a partir de este tapón que se libera, que decías al principio, en la sociedad, pero también en el peronismo. ¿Crees que ahí también hay gente que en el fondo no está tan en desacuerdo con esto? Digamos, dirigentes que están viendo una posibilidad dentro del peronismo. Como soy extranjera me puedo permitir decir cualquier burrada, ¿no? Yo creo que Kicillof está encantado. El gobernador de Buenos Aires. Sin ninguna duda, porque la persona más asustada porque Cristina Kirchner le fuera a mover el cazo y a ser candidata era él, que le rompía completamente el juego. Con lo cual yo creo que hay una parte de dirigentes de todo este mundo que ya quieren mutar hacia otras posiciones, que quieren liberarse del kirchnerismo, a pesar de que lo han representado en su peor... Es decir, Kicillof es, desde mi punto de vista, un mal gobernante y creo que acumula también considerables acciones políticas totalmente discutibles y tiene un problema de seguridad. Allí en fin que le cuento, ¿no? No es que lo valide políticamente, porque creo que el tipo tiene sus miserias, pero sus miserias políticas. Pero el hecho es que si hablamos de términos estrictos, absolutos, de quién está contento, quién no, yo creo que para Kicillof es una buena noticia. Le sacas de la ecuación a Cristina, que quieras que no, lo que hacía era jugar a que él fuera un títere y a moverlo y a demostrar que solo ella puede ganar, lo liberas por ahí y quieras que no, también le ayuda a distanciarse del personaje. Pero eso es una opinión mía, ¿eh? Igual si estuviéramos aquí diría, no, la amo, la adoro, no sé qué. Hasta hace poco es algo que se veía en sus encuentros, no encuentros, en la tensión que había entre ambos, hasta que Cristina decidió anunciar la candidatura en la provincia de Buenos Aires. Te llevo al otro costado de la grieta, al presidente Javier Milei, que en España tiene también una porción importante de seguidores, ha recibido premios. ¿Qué están viendo ahí? Porque hablabas también del seguimiento religioso que tenía Cristina. Sí. En Milei también hay seguimiento crítico en muchos casos. Primero, respecto a España, Milei, como en todas partes, genera pasiones encontradas entre la derecha y la extrema derecha, que lo adoran como un nuevo símbolo, y ahí todo el bloque de la izquierda, incluyendo muy especialmente el PSOE, pero también Podemos, que lo odian como ejemplo de lo peor. Es decir, que la grieta respecto a Milei genera esa... Pero es un personaje central hoy en España. No, es absolutamente... Y es central en el mundo, porque más allá de lo que podamos decir de Milei ha hecho 2 cosas que para mí me son importantes. Una, ha situado a Argentina como un país con seguridad jurídica, que eso no lo tenía Argentina durante el kirchnerismo. Y en este sentido lo ha hecho bien. Es decir, hoy Argentina es un país que los inversores creen que pueden invertir en él. El otro día leía un balance de los países que van a crecer más económicamente. Argentina está el 4. Sí. Por cierto, Israel está el segundo, a pesar de incluso de la situación que se vive. Por tanto, el primer país que parece que puede crecer más era India, curiosamente, ¿eh? Pero Argentina estaba el 4. Esto es impensable hace unos años. Es decir, en el terreno más económico ha situado a Argentina como un país, como mínimo, ahora más confiable de lo que era antes y sobre todo en cómo ha ido cuadrando algunos números. Y en el terreno geopolítico ha situado a Argentina en el mapa del mundo, porque Argentina con el kirchnerismo estaba en el eje bolivariano, que es lo peor de cada casa. Era incomprensible un país tan importante como Argentina, cuyos aliados eran los Maduros y los Petros de turno, ¿no? Es decir, era un desastre. Y en cambio ahora está con las grandes democracias del mundo, incluyendo, por supuesto, Israel y Estados Unidos, pero no solo. Es decir, está situado en un mapa distinto. En cambio, respecto a lo que tú planteabas, sí que yo creo ahí le veo un agujero negro complicado, porque me doy cuenta que la misma pasión acrítica y mesiánica que tienen los seguidores de Kirchner, los tienen los seguidores de Milei, que dices ahora mismo estoy haciendo un elemento crítico y ya me van a expulsar del paraíso, ¿no? Puede ser atacado en redes sociales. Y el propio Milei Milei expulsa rápidamente. Bueno, oigan, miren, yo nunca entenderé, yo puedo entender los argumentos positivos para haber votado mucha gente a Milei, o incluso puedo valorar algunos aspectos importantes de su hacer político, lo cual no significa que pierda mi sentido crítico. Por ejemplo, a mí la actuación de Milei con Lijo me pareció horrible. La posición de desprecio permanente a la oposición, las campañas tan gruesas, dialécticas, me parecen horribles en democracia. Es decir, hay aspectos del mileísmo, si podemos llamarlo, sí, que existe, claro, que yo no los puedo comprar como persona pensante.
Eso no quita que piense que Argentina está mejor ahora que con el kirchnerismo, sin duda. ¿Significa que siempre va a estar mejor? No lo sé. Yo creo que hay algunos elementos en el fenómeno Milei, algunos muy atractivos y otros que tienen complicaciones y que pueden ir a peor. Y hay que preservar, al final lo que hay que preservar es que esta mutación que está haciendo Argentina a un paradigma diferente, de país avanzado, moderno, donde desaparezcan estos aspectos tan mesiánicos, no sé si Milei lo va a culminar o va a crear otro mesianismo. De momento veo a muchos seguidores de Milei también con un dogma de fe, me preocupa, que no sea otra religión. Y te pregunto por la calle del medio, porque se habla mucho de esa avenida donde bueno, hay muchos políticos que quieren insertarse, ¿no? Saliendo de los dos extremos, y la experiencia europea también puede servir para entender si es posible hoy un candidato o candidatos que puedan plantear algo más racional, más medido. ¿Existe esa posibilidad política hoy, al menos desde tu visión? ¿En Argentina? Y en general, digo, en el mundo. A ver, estamos viviendo un mundo polarizado. Lo que está ocurriendo en Argentina, de hoy conmigo o contra mí, se está produciendo en toda Europa. También en Estados Unidos, miren ustedes, exactamente la grieta es clarísima. Es decir, que a mí las sociedades que me parecen más estables y más interesantes son las que tienen un espacio central muy sólido. Y luego hay extremos. Lo que está ocurriendo es la inversa. Los extremos están dominando el centro y el centro se está quedando vacío. Y el ejemplo más claro de esto es Alemania. Alemania, que tenía la solvencia de los demócratas cristianos y los socialdemócratas alternándose, pero hoy por en día lo que ha crecido más es Alianza por la Democracia, por Alemania, que viene de posiciones de extrema derecha, incluso con raíces nazis, o la extrema izquierda por la vía de posiciones pseudo-trotskistas, con lo cual dices, y el partido de los socialdemócratas, que era uno de los grandes estables, quedó cuarto en el este y tercero. Y esto está ocurriendo en todas partes, se está polarizando. Francia se polariza. ¿Quién podía imaginar que Le Pen podía ganar unas elecciones? Ahí está. Italia ganó a Meloni. En España la extrema derecha ha crecido muchísimo, adora a Milei, por cierto, pero la extrema izquierda es un problemón. Con lo cual, aquella gente que nos situamos en posiciones más o menos liberales y de centro, también en términos políticos, no solo económicos, estamos muy huérfanos en estos momentos. Es un momento complejo. Por tanto, lo que ocurre en Argentina es lo que ocurre en el mundo. También es la política del balanceo. Después de toda la locura kirchnerista, el foco se va al otro lado, fíjense, ¿no? Es decir, pues al otro lado. Y con la misma fe religiosa. ¿Con la misma fe podría regresar al otro extremo o no creo? Yo creo que después de momentos muy bipolares y muy en este sentido, muy cósmicos, yo creo que el péndulo tiende a ir relajándose y a volver a centrarse. Pero vamos a tardar, ¿eh? Vamos a tardar. Vamos a tardar. Por último, porque hablaste de Milei, en relación a lo bueno y lo malo, en ese equilibrio que haces, en ese balance, hoy, ¿sos más optimista que antes o estás todavía con dudas en respecto al futuro de Argentina? No, yo estoy en la fase aún optimista. Primero porque yo veo en el gobierno de Milei a gente muy potente que realmente hace bien las cosas. Y el caso de Patricia Bullrich a mí me parece claro, es una tipa importante. Está funcionando bien su gestión. Me parece que es una mujer que le ha dado a Argentina algo que también forma parte de lo más sensible, que era el tema de la seguridad, con una rotundidad en la defensa de los valores democráticos. Además es un personaje muy interesante porque viene de las juventudes peronistas, con vinculaciones con el peronismo y con los montoneros, y ha acabado teniendo unas posiciones democráticas muy sólidas. Es verdad que ha ido variando de partidos, pero sus posiciones ideológicas son claras. Y gente como ella o como el ministro de Economía me parecen gente muy solvente. Puede que Milei vaya asentando sus posiciones más apasionadas y se vaya centrando. Eso puede ser y eso mute hacia allí. O puede ser que algunos líderes que aún no están ahora conformados se vayan conformando en posiciones de centro. No lo sé. Pero en cualquier caso yo en estos momentos creo que hay recorrido para el optimismo en Argentina. Esos datos que te daba económicos de cómo crece. El tema de seguridad, por ejemplo, la caída importante de la muerte por feminicidios, por ejemplo. Y también el Rosario, por ejemplo. El tema de la contundencia con que el Ministerio de Bullrich ha luchado contra el tema del narco, que en Rosario se había descontrolado. El tema de la triple frontera, donde Argentina se ha puesto muy fuerte. En temas muy sensibles, Argentina está en la mejor posición que nunca había estado. Y yo creo que va a ir a mejor. Es decir, que yo me permito, siempre manteniendo mi posición crítica, no me caso con ninguno, pero me permito unos tiempos, digamos, de una cierta felicidad democrática en Argentina.
pero necesitábamos que Cristina se fuera a la cárcel. Necesitábamos eso, yo creo, los que amamos a Argentina, para cerrar un ciclo. Y luego necesitamos que Milei baje un poco el tono y gobierne y respete sobre todo los poderes. Creo que el Poder Judicial se refuerza con esta decisión de la sentencia. Pero creo que el poder parlamentario también tiene que reforzarse. Por ejemplo, no me gusta que si en el Parlamento sale una votación, el presidente diga no voy a hacerle caso y voy a utilizar mi capacidad de veto. No vamos bien, no se puede gobernar con veto presidencial. Claro. Hay que jugar con el juego de alianzas, que eso es la democracia, ¿no? Pero Milei llegó para disruptivo, para romper. Ya ha roto. Ahora lo que tendría que hacer es asentar posiciones y quiero pensar que parte de su gobierno va en ese camino de sensatez política. Nos quedamos con eso entonces, con esa visión, esperemos que se cumpla y te agradecemos muchísimo la visita, muy claros tus conceptos, así que... ¿Me dejas decir una última Sí, por cosa? favor. Preocupada por el tema del antisemitismo en Argentina. El último informe de la Universidad de Tel Aviv sitúa a Argentina en el país donde ha crecido más y no se nota y no lo parece. Lo digo porque tengan ese dato solo por un motivo fundamental. Cuando crece el discurso de odio, lo que crece es la erosión de la democracia. Es un tema democrático. Ya sé que en Córdoba están ustedes muy tranquilitos. No, pero siempre es... Pero es importante porque es un dato que en los informes internacionales está ahí y sorprende. Perfecto. Muchas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Corte y seguimos con más de nuestro programa.